Hola a todos, vamos a analizar un ejercicio que es propuesto por Fogler. El ejercicio del P412 es un ejercicio que nos va a permitir analizar cómo debe estudiarse un PFR en el cual ocurren cambios de caudal debido al cambio en el número de moles. En el ejercicio, entonces, se presenta una reacción elemental irreversible 2A que produce B. Esta reacción tiene lugar en fase gaseosa en un PFR isotérmico e isobárico. El reactivo A y el diluyente C se alimentan en proporción equimolar, es decir, el reactivo A no se alimenta puro al reactor, y la conversión que se alcanza de A es del 80%. Si la velocidad de alimentación molar de A se reduce a la mitad, ¿cuál será la nueva conversión que se alcanza de A? Asumiendo que el flujo molar de C y la presión de entrada permanecen constantes. Nos piden que asumamos un comportamiento ideal y que la temperatura del reactor permanezca constante durante todo el proceso. Vamos a analizar entonces lo que nos dice el ejercicio. En primer lugar, nos están diciendo que el reactivo A ingresa diluido con un compuesto C y que su alimentación es equimolar, quiere decir que tenemos el mismo flujo molar de A que de C. Posteriormente nos dicen entonces que existe una segunda oportunidad en la que vamos a utilizar el reactor y en este caso ya no vamos a alcanzar una conversión del 80%, sino que vamos a desconocer esa conversión, pero vamos a cambiar la alimentación del sistema. La alimentación va a ser entonces una alimentación en la que se reduce a la mitad el flujo molar de A. Vamos a ver entonces cómo podemos analizar el ejercicio. Tenemos entonces nuestro PFR. Es un PFR de volumen B, ¿sí? Tiene unas entradas, en este caso son tres los compuestos que participan en nuestro sistema. A, que es el reactivo, en este caso es el reactivo límite, puesto que es el único reactivo presente. B, que es el producto, y C, que es un diluyente. A la salida de nuestro sistema, pues tendremos los mismos compuestos, pero con unos flujos molares diferentes gracias a la reacción. A la entrada del sistema también tenemos una presión total P sub 0 y un caudal de entrada B sub 0. A la salida, pues ya que nuestro sistema es isobárico, entonces la presión de salida será igual a la presión de entrada. Y el caudal sí sufrirá algunas variaciones ya que tenemos cambios en la estequiometría del sistema, es decir, tenemos inicialmente 2 moles de reactivo y dan origen a 1 mol de producto. Inicialmente debemos comenzar haciendo un balance para nuestro reactor para hacer su análisis. Este balance se hace sobre un delta de B. Entonces, si tomamos un delta de B de este reactor, vamos a llegar a la conclusión de que el cambio en el flujo molar de nuestro reactivo límite, en este caso A, con respecto al volumen, es igual a la velocidad de reacción. Esto es si suponemos estado estacionario, suponemos que no hay variaciones radiales, es decir, que el sistema se comporta como un flujo tapón y que la velocidad de reacción es constante en dicho delta de B. Por favor, inténtenlo ustedes para ver si llegan a este mismo balance. Una vez que tenemos el balance, entonces podemos definir cuál es la ley de velocidad. Nos dicen en el ejercicio que la reacción es elemental, por lo tanto podemos proponer una ley de potencia. En este caso sería menos 2K por la concentración de A elevado al cuadrado. Este 2 corresponde entonces al compuesto A, es decir, 2 por K sería la constante para A. Una vez que tenemos esta ley de velocidad, entonces la podemos reemplazar en nuestra ecuación anterior. Esto da lo siguiente, ¿sí? Y ya con esta ecuación lo que podríamos hacer es tenerla en una única variable para que el sistema se pueda integrar. Entonces, si lo cambiamos a una única variable, tenemos que tener en cuenta que la concentración la podemos definir en términos de la conversión. Entonces, iniciemos. La concentración sería el flujo molar de A sobre el caudal en cualquier momento dentro del reactor. Ese flujo molar de A, ya por lo que sabemos, entonces se puede escribir como el flujo molar de A a la entrada por 1 menos la conversión. Pero el caudal,
como vimos, hay un cambio en el número de moles, entonces habrá un cambio en el caudal. En este caso, el caudal se define como el caudal a la entrada por 1 más epsilon por x. Recordemos que epsilon es un parámetro que indica el cambio en el número de moles por los cambios en la presión, los cambios en la temperatura o los cambios en el factor Z. En este caso, para nuestro sistema, sabemos que el sistema es isotérmico, isobárico y que lo vamos a considerar ideal, por lo tanto podemos simplificarlo. Entonces nos queda de la siguiente manera. Teniendo en cuenta que F de A0 sobre el caudal de entrada es la concentración de A a la entrada del reactor. Una vez que conocemos la concentración y sabiendo que la derivada del flujo molar de A la puedo poner en términos de la conversión, obteniendo menos F a 0 por el cambio de la conversión, entonces podemos reemplazar estas dos cosas en nuestro balance, obteniendo lo siguiente. Aquí ya tenemos un balance en el que nuestra única variable dependiente es la conversión y la variable independiente sería el volumen. Observemos que el resto de variables que aparecen, perdón, constantes que aparecen en el sistema, pues pueden llegar a conocerse en algún momento. Muy bien, una vez que tenemos este balance, entonces, lo ideal sería separar variables e integrar para encontrar una expresión entre el volumen del reactor y la conversión. Para este caso particular, desconocemos algunos de los valores que tenemos en esta expresión, como por ejemplo la K, la concentración de A a la entrada y el flujo molar de A a la entrada. Esos los desconocemos. El factor epsilon lo podemos calcular. Entonces tenemos esta integral. Si sacamos aparte las constantes, que serían estas, y todo lo que tiene la conversión lo dejamos con el de x, entonces resolvemos esta integral y nos da lo siguiente. El lado izquierdo de la integral nos da origen a esta ecuación que nos presenta acá la diapositiva, y hacia el lado derecho pues tenemos solamente constantes multiplicadas por la integral del dB, que eso nos da el volumen, y por lo tanto entonces podríamos conocer a partir de los primeros datos que nos da el ejercicio un valor para este término de la izquierda, ¿sí? Si observan, todos los datos son conocidos, está en términos de epsilon y está en términos de la conversión que son conocidas. Al lado derecho nos quedarían todos los términos que son desconocidos y podríamos utilizar esta expresión para tener un valor para toda esta agrupación de constantes, ¿sí? En la primera parte, entonces, en la que se propone que se alimenta de manera equimolar A y C, entonces vamos a encontrar un valor de epsilon de la siguiente forma. Recordemos que epsilon es igual a la fracción molar de A la entrada, es decir, a la fracción molar del reactivo límite en la entrada, por el factor delta, que es el factor de cambio de número de moles. Ese factor delta, entonces, sería, tenemos 1 mol de producto por cada 2 moles de reactivo límite menos 2 moles de reactivo límite sobre 2 moles de la estequiometría, eso nos da origen a este 1, y en total el delta nos quedaría menos 1/2. Para la fracción molar de A, entonces, tenemos que tener en cuenta que a la entrada tenemos un flujo molar de A y debemos dividirlo por el flujo molar total. El flujo molar total en este caso estaría compuesto por la suma de el flujo molar de A a la entrada, el de B a la entrada y el de C a la entrada. En este caso no tenemos producto a la entrada, por lo que podemos simplificar la ecuación y sabemos que como se alimenta de manera equimolar C y A, pues el flujo molar de C podría ser exactamente igual al flujo molar de A, lo que nos da origen a este lado de la ecuación, y cancelando estos F a 0 que tenemos acá, nos daría origen a 1/2, es decir, la fracción molar de A a la entrada es 1/2. Una vez que conocemos estos valores, entonces podemos encontrar a epsilon. Epsilon tiene un valor de menos 1/4. Y con este valor, si tenemos esa conversión del 80%, entonces estos valores que son constantes serían iguales a 2.9. Despejando todos estos valores que son desconocidos, entonces, y sabiendo que la concentración de A a la entrada se puede definir de esta manera, podríamos tener lo siguiente, ¿sí?
cambiando esta concentración de A en términos del flujo molar de A a la entrada y del caudal. Tenemos esto y utilizando la ley de gases ideales, pues tenemos que tener todo en términos de variables que no cambian. Entonces nos quedaría que el caudal a la entrada se puede determinar de esta manera. Nuevamente, como ya vimos, el flujo molar total a la entrada es la suma de los tres flujos. En este caso solamente sería igual a la suma de FA0 y FC0. En este caso, si sumamos FA0 y FC0, sería igual a 2 veces FA0, puesto que se alimentan de manera equimolar, por la constante de los gases ideales, R, y por la temperatura a la entrada del sistema, dividido la presión total del sistema. Esa sería una expresión para el caudal. ¿Por qué lo estamos utilizando? Lo estamos utilizando para tenerlo en términos de valores que son constantes, como por ejemplo la temperatura y la presión del sistema. Es por esto. Si reemplazamos a esto, entonces nos va a quedar que en esta expresión, si reemplazamos el caudal a la entrada, nos quedaría entonces que estos términos que son constantes son iguales a 5.8. Para la siguiente parte del ejercicio, en la que se propone entonces disminuir a la mitad el flujo molar de entrada de A, vamos a realizar un proceso muy similar. Entonces, en este caso, vamos a tener de nuestro balance molar una expresión igual a la que obtuvimos anteriormente. ¿Qué vamos a variarle? Vamos a suponer que no conocemos la conversión, como es el caso, entonces la vamos a denominar como X', es nuestra variable, ¿sí? Y este balance nos da igual a un juego de constantes similares a las que ya obtuvimos, solo que la concentración a la entrada no es igual a la anterior, puesto que disminuimos el flujo molar a la entrada, lo mismo que este flujo molar FA0'. Vamos a mirar entonces cómo podemos poner estos dos constantes en términos de lo que conocemos, que es la alimentación del primer sistema. En este caso, entonces, si yo reorganizo el lado derecho de la ecuación, vamos a encontrar que es igual a 2K por el flujo molar de A la entrada, flujo molar de A', por el volumen del reactor sobre el caudal prima al cuadrado, el caudal de la entrada. El volumen del sistema es constante, no varía entre un ensayo y otro, puesto que se están realizando sobre el mismo reactor. La constante K sería la misma que tuvimos en el punto anterior, puesto que es la misma reacción. Lo que sí cambia es el flujo molar de A a la entrada y, por lo tanto, el caudal de entrada de este nuevo ensayo. Entonces, en este caso, para encontrar estos valores, hacemos de manera similar como hicimos anteriormente. Decimos que el caudal de la entrada es igual al flujo total de la entrada, en este caso es el flujo total prima, por R, por la temperatura de la entrada que no ha cambiado, sobre la presión total del sistema que tampoco ha cambiado. En este caso entonces encontramos que el flujo total a la entrada sería FA0', que fue lo único que cambió, FB0, que en este caso es 0, y FC0, que continúa siendo igual a FA0, el que teníamos en la primera parte del ejercicio. Por lo tanto, si reemplazamos estos valores, FA0 es igual a FA0 medios, más FB0 que es 0, más FC0 que es igual a FA0 inicial, entonces nos daría que el caudal a la entrada en este nuevo ensayo es 3 medios de FA0 por R por la temperatura de entrada sobre la presión total del sistema. Reemplazando esto entonces en nuestra ecuación, vamos a obtener lo siguiente. Tenemos entonces que este lado izquierdo de la ecuación, donde tenemos nuestra variable a calcular, que es la conversión, va a ser igual a 4/9 de este valor que ya lo conocemos, lo tenemos de la primera parte del ejercicio, es exactamente lo mismo. Recordemos entonces que este tenía un valor de 5.8, este conjunto de constantes. Reemplazando entonces el valor, obtenemos una ecuación no lineal de esta manera, en la que nuestra única variable es la conversión prima, esta X'. Nos falta calcular el valor de epsilon, puesto que ha cambiado, ya que la fracción molar para el reactivo límite también cambió. Entonces vamos a calcularlo nuevamente.
tenemos, al igual que en la puerta anterior, epsilon es igual al flujo, es igual a la fracción molar de A a la entrada por el cambio en el número de moles. En este caso, entonces, el cambio en el número de moles sigue siendo el mismo, puesto que es la misma reacción, pero la fracción molar a la entrada sí ha tenido una variación. Entonces, la fracción molar a la entrada será el flujo de A', ¿listo? Sobre el flujo total a la entrada, entonces sería el flujo de A' a la entrada más el de B más el de C. Recordemos que el de B es 0 y el de FC0 es igual al de FA0 y que FA0' es FA0 medio. Reemplazamos y esto nos da una fracción molar de 1/3. Con estos dos valores entonces ya podemos calcular epsilon. Epsilon en este caso es -1/6. ¿Cómo encontramos entonces la conversión? ¿Sí? En este caso, tenemos que utilizar un software que nos ayude a resolver ecuaciones no lineales. Para modo de ejemplo, vamos a utilizar Polymath. Esta es la versión educativa, la versión 6.1. Entonces, vamos a ver cómo se podría realizar en este software. En el caso de Polymath, entonces, tenemos en la parte superior, nos muestra en esta banda superior, nos muestra todo lo que se puede trabajar con Polymath. En este caso necesitamos resolver una ecuación no lineal, que es esta que aparece acá. Vamos a dar clic ahí, nos aparece esta pantalla, ¿sí? Y aquí podemos entonces comenzar a editar nuestra ecuación. Inicialmente entonces nos piden que ingresemos cuál es la ecuación implícita. De esta manera entonces nos dicen cuál es la variable, en este caso sería la conversión, ¿sí? Y nos piden que ingresemos la forma de la ecuación igualada a 0, ¿sí? Adicional a esto nos piden que ingresemos un valor inicial para la conversión. En este caso sabemos que la conversión está entre 0 y 1, por lo tanto podemos poner un valor, por ejemplo, de 0.5, ¿sí? Ya tengo entonces escrita en otra hoja la ecuación para que sea más rápido el ejercicio, entonces les voy a mostrar cómo sería. Por acá lo tengo. Aquí lo tengo, entonces ya lo ingresé. Esta es nuestra función. Tengan en cuenta lo siguiente, en Polymath para escribir el logaritmo natural es ln, entre paréntesis de lo que se vaya a sacar el logaritmo natural, y si en esta ecuación hay números que tienen decimales, como por ejemplo el que teníamos en nuestra ecuación inicial, que era 2.58, les recomiendo que lo escriban de esta manera, 258 dividido 100, ya que algunas versiones de Polymath tienen inconvenientes con los puntos decimales en las ecuaciones implícitas. Aparte entonces de nuestra variable inicial, de nuestro valor inicial, perdón, también nos solicita que pongamos un mínimo para la conversión y un máximo. En este caso, el mínimo y el mínimo lo he puesto como 0 y el máximo lo he puesto como 0.99. ¿Por qué? Porque normalmente entonces el sistema, si le ponemos 1, entonces tiene problemas de convergencia. Es por eso que es mejor ponerle 0.99 o si quieren le pueden poner 3 nueves. Una vez que ya tenemos esto escrito, entonces lo único que hacemos es correr el sistema, que es de esta flecha fucsia, entonces le damos clic y nos entrega la siguiente información. Nos dice la variable es la conversión, el valor que se calculó fue 0.76 y nos dicen en cuánto se evalúa la función para ese valor de la conversión. Nos muestra entonces la conversión entre qué y qué valores se mueve, ¿sí? Y cuáles fueron los valores iniciales. Aquí nos muestra nuestra ecuación completa. Nos muestra el número total de ecuaciones, cuántas eran implícitas, si había alguna explícita, el tiempo que se tardó en hacer el corrido, etcétera, ¿sí? Entonces, con esto entonces encontramos que el valor para la conversión de nuestro sistema, disminuyendo a la mitad el flujo molar de A, es de 0.76. Si analizamos este ejercicio, entonces vemos que tiene algunas cuestiones que debemos analizar con mucho cuidado y es que es un ejercicio en el que vemos que tenemos pocos datos y es posible que pensemos que no es posible resolverlos.
pero es importante tener en cuenta que en ese tipo de ejercicios en los que faltan tantos valores, normalmente te presentan dos situaciones. Una en la que está totalmente especificado el reactor, o bueno, está especificadas las variables de diseño. En la primera parte estaba especificada la conversión que se alcanzaba en el sistema. ¿Sí? Entonces, con esto nos permitió encontrar un valor para todas las constantes del sistema, y en un segundo momento no se conocía ni el volumen ni la conversión del sistema, pero ya teníamos un valor para nuestras constantes y con eso pudimos encontrar el valor de la conversión. Entonces, los invito para que ustedes también realicen este problema, lo hagan paso a paso para ver si comprendieron bien la información. Muchas gracias.